Muy buenos días, alumnos del Colegio Orión. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema materia, específicamente sus propiedades. Marco teórico. Es todo aquello que se constituye en los cuerpos del espacio, como la Tierra, Luna, planetas, estrellas, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que se puede llegar a pesar, a medir, a calcular, es considerado materia. Todo lo que se ve y hasta cosas que no podemos llegar a ver a simple vista, ya sea microscópicamente o macroscópicamente. Microscópicamente, bacterias, virus, ¿no? Algunos tipos de resistencia a arqueobacterias o células o animales diminutos, como también a cosas gigantescas como cosas más grandes que el planeta Tierra, como el planeta Júpiter, Marte, etcétera. Están presentes, no la podemos llegar a ver, pero sabemos por estudios que están presentes, así como el origen, o así como la existencia de otro tipo de galaxias, otro tipo de sistemas planetarios, etcétera. Todo eso constituye materia. Materia es todo lo que constituye es todo lo que constituye el universo, se encuentra en constante movimiento y transformación. Un ejemplo claro de ello, por ejemplo, el dibujo que vemos aquí del árbol. Este árbol, cuando pasa por procesos físicos y químicos, puede llegar a convertirse en madera, hoja de papel, en cartón, etcétera. Ahora, estos procesos, ya sea de transformación de cosas más pequeñas al original, se denominan transformaciones de la materia, la cual nos indica que esta materia puede llegar a ser transformada constantemente, pero no se puede destruir. Es una ley básica de la materia. La ley dice que la materia solo se transforma, no se puede crear ni tampoco se puede destruir. Algunos otros ejemplos tenemos ahí a un caballo, ¿no?, que ha sido domesticado, se utiliza para interacciones sociales, el traje, ¿no?, un traje que se puede que se ha obtenido a partir de algodón quizás o de lana o de otro tipo de material, se ha constituido un traje. Es este cofre que se ha obtenido de este árbol, ¿no? Y rocas que se encuentran en la naturaleza. Propiedades de la materia. Son las diversas formas en que nuestros sentidos o los instrumentos de medida perciben a la materia. Ahora vemos ahí algunos ejemplos de lo que es materia. Vemos ahí un hombre ahí cargando, tratando de mover una roca inmensa, la cual una de sus propiedades de la materia es el peso, la masa, ¿no? Y aquí tenemos en la segunda imagen un vaso en la cual está siendo sumergido por lo que parece un huevo, ¿no? La cual cuando ingresa el agua se desborda, es una propiedad del volumen. Luego tenemos un ladrillo la cual tiene agujeros, 6 agujeros, pues estos agujeros nos indica que tiene porosidad, si se podría decir así. Y por último tenemos esta otra propiedad, la cual es la diversificación de colores que nosotros podemos llegar a observar o percibir. Propiedades extensivas. El valor de esta propiedad depende de la cantidad de materia o de masa. Muy bien. A ver, ¿por qué se le conoce como propiedades extensivas? Porque dado cómo aumente su volumen, su tamaño o su peso, se puede llegar a determinar qué tipo de propiedades será. Aquí vemos algunas imágenes de lo que es esta propiedad. Vemos ahí que puede llegar a ser transmisor de calor, de fuente eléctrica, puede llegar a tener dureza, puede llegar a ser maleable, etcétera. Extensión. Propiedad de extensión. La materia puede ser medida a lo largo, ancho y alto. Vemos ahí el ejemplo de una pelota, la cual nosotros podemos medir su diámetro, podemos medir su altura, podemos medir el volumen que ocupa. Ya, esta propiedad se encarga de ello. Luego tenemos la inercia. La inercia, dice, son los cuerpos. Los cuerpos no pueden cambiar su estado de reposo o movimiento hasta que no intervenga una fuerza externa. Claro. Por ejemplo, tenemos una roca que se encuentra en inercia cuando está quieta, no se mueve, pero si alguien la agarra y la arroja, esta roca ya tiene movimiento. Está también en estado de inercia por el movimiento que ejerce, pero es por la fuerza que ha intervenido. De igual manera la persona cuando está quieta se encuentra en estado de inercia. Y cuando se mueve, ¿qué utiliza? Utiliza un proceso químico que se da en nuestro cuerpo para nosotros poder realizar todas las actividades que querramos. Impenetrabilidad. Dice que son
los cuerpos, los cuales aquellos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Como vemos en la imagen, una roca ha ingresado a un vaso con agua, pero fíjense, cuando ingresa esta roca, el agua se desborda. O sea, la misma cantidad de agua y el peso de esta roca no pueden estar en el mismo lugar. Es una capacidad o es una propiedad de la impenetrabilidad. No pueden llegar a estar en el mismo lugar. Luego tenemos la porosidad, que son aquellos cuerpos que poseen espacios intermoleculares. Ahora, como vemos en la imagen, vemos ahí una roca, la cual tiene bastantes espacios, bastantes poros, los cuales puede ingresar el aire o puede añadirse cualquier otro tipo de materia. Divisibilidad es la propiedad por la cual la materia y los cuerpos pueden llegar a dividirse en partes muy pequeñas. Ahí tenemos el ejemplo de una naranja, la cual ha sido dividida en varias partes. Ahora, todos los seres vivos tienen esta capacidad. Pueden llegar a dividirse en la mitad, en la cuarta parte, en la octava parte, en la 16ª parte. ¿Ya? A esa propiedad se la conoce como divisibilidad. Así sean cuerpos muy duros, como por ejemplo diamantes, pueden llegar también a dividirse. Luego tenemos el peso. El peso dice que es todo cuerpo que está sujeto a la ley de la gravedad. Claro, el peso influye por esta fuerza de atracción que que denominamos gravedad. Dicho sea de paso, esta gravedad está siendo estudiada hasta ahora y no se sabe qué es lo que es en sí, de dónde proviene, de dónde se obtiene su fuerza o por qué se da. Muchos creen que es por el movimiento de gravedad, el movimiento gravitatorio, ¿no? El movimiento de traslación de la Tierra, pero todavía está en vías de estudio. Propiedades intensivas. El valor expresado de estas propiedades no depende de la cantidad de materia o de masa. Claro, en estas propiedades son propiedades y características propias que se pueden llegar a dar mediante procesos físicos, como por ejemplo en la pintura. La pintura, cuando se le añade químicos, esta pintura puede cambiar de color, de un color rojo a un color anaranjadesco, hasta un color más amarillento, o puede con otro tipo de químicos volverla más clara o más oscura. También influye la temperatura y los estados de agregación de la materia. Temperatura. Como vemos en la imagen, la temperatura depende del cambio físico que ocurre a nuestro alrededor. Por ejemplo, vemos ahí tres tubos de ensayo, los cuales cuando está en el día más soleado, el día que está despejado, la temperatura va aumentando. Cuando se encuentra en un día lluvioso, la temperatura baja un poco. Cuando se encuentra en un día muy frío, cuando nieva, la temperatura desciende aún más. Luego tenemos el punto de ebullición. El punto de ebullición simplemente es el incremento de la temperatura de un determinado cuerpo, que da como resultado la evaporización, ya sea del agua, ya sea del sudor, ya sea de algún tipo de materia que contenga agua, etc. Punto de fusión es el cambio drástico de sólido al líquido. Ahora, este cambio drástico se da justamente por el incremento de la temperatura. Ahora, hay una ley, la ley de Newton, que habla acerca de la termodinámica. Dice que todo cuerpo siempre va a buscar su equilibrio en el espacio en que se encuentre. Ahora, si nosotros dejamos, por ejemplo, un bloque de hielo a la intemperie, como la intemperie tiene una temperatura elevada a la que tiene el cuerpo inicial de este bloque, obviamente se va a derretir y se va a transformar o va a cambiar a estado líquido. Lo mismo ocurre con todo cuerpo frío. ¿Y qué ocurrirá con un cuerpo caliente? De igual manera, el cuerpo que está caliente, si lo colocamos a una temperatura que es más baja que el mismo cuerpo, va a buscar su equilibrio con el medio ambiente y se va a enfriar. En uno se calienta en el bloque de hielo, pero en la partícula o la materia que es caliente se enfría. Ocurre a la inversa. Luego tenemos la propiedad del color.
Color dice que es la percepción visual de todo cuerpo, que absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja lo restante. Claro, como podemos observar en la imagen, vemos ahí una gama de colores, pero esta gama de colores se da porque nuestra vista está adecuada para nosotros poder recepcionar y percibir, por tener una percepción de lo que se ve. Hecho sea de paso, se hizo un experimento, quizás lo hayan escuchado, acerca de refracción del color, en la cual se distorsiona por un haz de luz. Este haz de luz, cuando es reflejado por un prisma, este prisma refleja los colores de la luz. Nosotros solamente podemos percibir un color de la luz en el medio ambiente, que es el color azulado, color que está en los cielos, pero en sí existen otros colores en los cuales está compuesto el haz de luz, los cuales son muy tóxicos, como por ejemplo el color verde, que son los rayos gamma, o el color rojo, que son los rayos X, pero se encuentran en menor proporción, las cuales no causan daño. El olor. El olor es la impresión que se produce en el olfato. ¿Cómo se da este olor? Partículas que desprende todo tipo de materia ingresan por las fosas nasales, se adhieren a las fosas nasales y estas fosas nasales determinan qué es lo que es. Le dan una forma, una característica. En este caso, por ejemplo, vemos ahí el dibujo de una niña que está oliendo una rosa. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta rosa? Las partículas de la rosa, el olor, el polen, lo que compone su olor, sus fragmentos ingresan por la nariz de esa niña y puede determinar que es un olor agradable o puede ser un olor desagradable, dependiendo de la materia que se tenga. Luego tenemos el sabor. El sabor es la impresión que causa un alimento. Vemos ahí un niño que está probando ahí una mandarina que está ácida, ¿no? Quizás el niño haya pensado que ha debido de ser otro tipo de fruta, pero al saborearla sabe que no le agrada. Es la impresión, es lo que él percibe, es lo que él siente, es lo que ha degustado. Entonces, eso es el sabor, que también es una propiedad. Viscosidad. La viscosidad es la resistencia a fluir. Como pueden observar en la imagen que está al lado derecho, vemos ahí una cuchara la cual está siendo sacada un poco de miel de un recipiente. Ahora, si pueden observar la estructura, la forma, cómo se comporta, tiene una resistencia al movimiento. Se resiste al fluido, a llegar a desplazarse. No es como el agua apenas nosotros sacamos quizás de un recipiente con una cuchara, rápidamente se escurre, tiene movimiento muy acelerado a comparación de la miel. Eso se denomina viscosidad, que tiene también mucho que ver con la densidad, o sea, dependiendo de su masa, de su volumen. Luego tenemos la dureza, es la resistencia a ser rayado. Tenemos como ejemplo el diamante. El diamante es uno de los materiales más duros que hay en el planeta. Tiene una dureza incomparable, pero eso no quiere decir que no se pueda llegar a partir o a dividir, pero sí es uno de los materiales más duros que existen sobre la Tierra. Luego tenemos la densidad, es la relación entre la masa y el volumen. La masa, también considerada el peso, y el volumen es el espacio que ocupa. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo en el dibujo, en dos vasos de precipitados. Tenemos ahí uno con un huevo que está flotando y el otro que está sumergido. Ahora, ¿por qué se da este fenómeno? Esto es dependiendo de la frescura del huevo. Cuando el huevo está fresco, el huevo flota. Pero cuando el huevo está ya pasado, tiene varios días ya, el huevo se queda en la parte inferior, en la base del recipiente. ¿Y esto por qué se da? Porque con el pasar de los días pierde oxigenación. Al perder oxigenación, este huevo desciende. Practicando en clase. En su libro, al final del tema del día de hoy, vienen unas preguntas las cuales vamos a desarrollar. Dice ahí, 1. ¿En qué se diferencia la materia condensada de la materia dispersada? Se diferencia que la materia condensada presenta masa y volumen y la materia dispersa se presenta como energía. Claros ejemplos de esta materia dispersa son, por ejemplo, las ondas de radio, las ondas de televisión, de wifi, etc.
Pregunta 2. ¿Qué científico indica que la materia se manifiesta como materia condensada y materia dispersada? En su libro van a observar que el que propuso estos dos términos de materia se conoce como Albert Einstein, que es la alternativa B. Pregunta 3. ¿Cuáles son las características fundamentales de la materia? ¿Será A, masa, B, volumen, C, densidad, D, A y B o E, B y C? Bueno, como te dice, características fundamentales o principales o extensivas, tenemos a la masa y el volumen. Alternativa D. Pregunta 4. ¿Es materia condensada, tiza, aire, agua, sal, todos? Todos. La materia condensada, como habíamos dicho, es aquella que tiene, primero que nada, las características fundamentales de masa y volumen. En cambio, las otras dispersadas son las que no se pueden llegar a medir fácilmente. Están presentes, pero se encuentran de manera dispersa en constante movimiento. Pregunta 5. Escribe 3 ejemplos de materia dispersada. Fácil, onda de radio, onda de TV, rayos X, onda de Wi-Fi, etc. 6. ¿Cómo se denomina aquellas características de la materia que no dependen de la masa? Las características de la materia que no dependen de la cantidad de masa se les denomina propiedades intensivas, que son aquellas que sufren procesos físicos y que se pueden llegar a observar, como por ejemplo el cambio de temperatura, ¿no? Que se puede dar en el agua cuando se evapora o cuando se solidifica. Luego tenemos la pregunta 7, dice, ¿cómo se denomina la propiedad extensiva que se define como la capacidad que tienen los cuerpos para mantener su estado de reposo en movimiento? Bueno, ya lo habíamos explicado, se denomina inercia. Cuando un cuerpo se encuentra sin movimiento, con movimiento, mediante la influencia de una fuerza externa. Pregunta 8. ¿Cómo se denomina la propiedad intensiva que se define como la oposición que tienen los fluidos a fluir? Bueno, los líquidos a fluir se le conoce como viscosidad, ¿no? Que tiene una resistencia a fluir, es lento su movimiento, su desplazamiento es lento. Pregunta 9. ¿Cómo definirías a las propiedades intensivas? Se podrían considerar como procesos físicos ya que no altera la composición química de la materia. Claro, es un proceso físico porque por más que tú lo dividas, lo rompas, lo pises, sigue siendo materia, no cambia. Es un proceso físico, cambia quizás su forma, pero no cambia su composición química. Pregunta 10. ¿Cómo definirías a las propiedades extensivas? Como características de la materia, cada una de las cuales son propias de cada una. Claro, esa propiedad extensiva se puede llegar a medir, podemos llegar a calcular, podemos llegar a pesar, ¿no? Son características únicas de estas propiedades. 11. Señala verdadero o falso según corresponda. ¿El olor es una propiedad extensiva? Como hemos podido ver, no es una propiedad extensiva, es una propiedad intensiva. Segundo, ¿la extensión es una propiedad extensiva? Claro, hemos visto que sí, que es una propiedad extensiva. La viscosidad depende de la cantidad de materia. Falso, no depende de la cantidad de materia. Puede ser poca o mucha, va a seguir siendo viscosa. 12. Señala verdadero o falso según corresponda. El peso depende de la cantidad de materia. Sí, como hemos visto, sí. Puede pesar 1 kilo ahora, luego se le añade 1 kilo más y su peso aumentará. La cantidad de materia es dependiente del peso. Luego tenemos el punto de fusión, es una propiedad intensiva. Claro, es verdadero, como hemos podido ver, esto es una propiedad mediante la cual los líquidos o cambian de sólidos a líquidos, es un proceso físico. Luego tenemos el color no depende de la cantidad de materia, claro, es verdadero. Puede ser poco o mucho, el color sigue siendo el color. Pregunta 13. ¿A qué propiedad de la materia se le define como la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a líquido? Bueno, ya lo habíamos dicho hace un momento, se denomina punto de fusión. Pregunta 14. ¿Cómo se denomina la capacidad que tienen los cuerpos para dividirse en porciones más pequeñas? Se denomina divisibilidad. Puede dividirse hasta llegar hasta el átomo, si es posible. Pregunta 15. Completa los términos del recuadro. Materia dispersa, propiedades extensivas, propiedades intensivas. En el primer apartado dice porosidad, inercia y tensión son propiedades extensivas. Ondas de radio y rayos X, bueno, ya lo hemos dicho, son materia dispersa, materia dispersada. Temperatura, color, densidad son propiedades intensivas.
Luego tenemos la última parte, la cual es resolver la sección del libro, tarea para la casa. Ya, ahí tienen algunas preguntas las cuales van a poder reforzar lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han escuchado. Dios les bendiga. Hasta otra oportunidad.